Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias, Señor, que podemos estar aquí en tu casa, Señor, para alabarte, para estudiar tu palabra, Señor. Tú eres digno de nuestra alabanza, Señor, digno de toda la adoración, Señor. Gracias por tu palabra que siempre nos enseña, Señor. Queremos escuchar tu voz hoy, Señor. Queremos crecer en nuestra relación contigo, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra y no solo escuchar y decir amén, Señor, pero queremos vivir por tu palabra. Queremos ser transformados por tu palabra, Señor. Te invitamos a este lugar, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, ya estamos en Lucas 19, ya estamos llegando al final del libro de Lucas. Y ahora en Lucas 19, estamos en versículo 28, ya vamos a ver la última semana de Jesús antes de la cruz y la resurrección. Ya estamos llegando a ver los eventos de la Semana Santa. Estamos estudiando la historia de la Semana Santa. Entonces, yo sé que estamos en enero, no estamos en Semana Santa, pero hoy vamos a ver lo que pasó el domingo antes de la cruz. El domingo antes de la cruz. ¿Cómo se llama este domingo? El domingo antes de la cruz. ¿Domingo qué? No domingo de Chocoramo, domingo de Ramos. Pero sí, entonces hoy vamos a ver lo que pasó en el domingo de Ramos, Entonces, desde el capítulo 17, Jesús estaba viajando hacia Jerusalén. Y ahora en capítulo 19 está llegando a su destino. Y esta historia es conocida como la entrada triunfal. ¿Por qué? Bueno, es el tiempo de Jesús. Finalmente llegó para ser presentado como el Rey y como el Mesías. Antes vemos en los capítulos anteriores de Lucas y en otros evangelios, cuando la gente y los discípulos querían presentarlo como el Rey, Jesús siempre respondió: mi tiempo aún no ha llegado. Espérate, mi tiempo aún no ha llegado. Pero ahora vamos a ver que su tiempo sí ha llegado. Y en su ministerio, Cristo hizo muchos milagros, pero nunca estaba buscando alabanza o reconocimiento. No estaba buscando o pidiendo la alabanza, pero Él demostró con todas sus buenas obras que Él es digno de toda alabanza. Y por fin había llegado su hora de recibir la alabanza de la cual Él era tan digno. Pero es interesante porque Jesús está viajando hacia Jerusalén, pero Jesús sabía lo que pasaría al final de esa semana. Jesús sabía lo que venía, pero no corrió ni se escondió. Entró en Jerusalén listo para enfrentar el sufrimiento que salvaría al mundo de sus pecados. Es la última semana de Jesús antes de la cruz. Ya después de 33 años en la tierra, ya se va a morir y resucitar. Y es interesante, estaba pensando, es su última semana, no sé ustedes, pero en el colegio, en la última semana del año, no hace nada. Pues no sé cómo es aquí en Colombia, pero yo fui al colegio en Estados Unidos. Pero la última semana del año, todos están ahí tranquilos, los niños están jugando, no hay tarea, no hay nada que hacer, ¿no? Así es divertido, es una buena semana tranquila. Pero aquí, para Jesús no renunció ni descansó en su última semana antes de la cruz, sino Él continuó en su ministerio hasta el último momento, hasta la cruz. Y en este capítulo, el final del capítulo 19, hoy vamos a ver 4 cosas importantes para Jesús. Hay 4 cosas que podemos ver en estos 20 versículos que son importantes para Jesús. Y si esas cosas son importantes para Jesús, creo que también son importantes para nosotros. Entonces vamos a empezar en versículo 28. Versículo 28. Después de decir esto, iba delante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que, llegando cerca a Betfagé y Betania, al monte que se llama de los Olivos,
envió a 2 discípulos diciendo: vayan a la aldea que está frente a ustedes, y cuando entren en ella hallarán atado un borriquillo en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo. Si alguien les pregunta por qué lo desatan, le responderán así: porque el Señor lo necesita. Porque el Señor lo necesita. La primera cosa que vemos aquí, que es importante para Jesús, es las misiones. Jesús y las misiones. Ustedes saben que esa iglesia es una iglesia misionera. Siempre tenemos grupos de misioneros que vienen para servir. Trabajamos con un equipo de misioneros. Yo soy un misionero de Estados Unidos y nosotros hacemos misiones. Y aquí en esta historia podemos ver la importancia de las misiones para Jesús. ¿Por qué? Primero, Jesús mismo fue un misionero. Jesús fue un misionero enviado del cielo a la tierra por su Padre. Y Jesús tenía muchas cosas que cumplir en su misión. Pero ahora, en esta semana, estaba llegando a la semana en la que cumpliría su misión principal. Parte de su misión en la tierra era enseñar las Escrituras, alimentar a los hambrientos, sanar a los enfermos y hacer discípulos. Pero la misión principal de Jesús fue la cruz, morir en la cruz por nuestros pecados. Dios envió a su Hijo al mundo con la misión de salvar a los pecadores, y luego envió a todos sus discípulos a compartir ese mensaje de salvación con el mundo. Entonces aquí, en esta historia, vemos a Cristo está llegando a Jerusalén, y ¿qué hizo? Envió a 2 de sus discípulos en una misión para buscar un burro que él montaría en Jerusalén. Entonces ellos ya están llegando a Jerusalén. Dice que están en Betania. Betania es, por ejemplo, si tengo una mapa acá donde pueden ver, pero es muy cerquita, ya están llegando. Es como si cuando tú vas a Barranquilla y ya estás en Puerto Colombia, ya estás llegando, ya estás en Barranquilla, ¿sí o no? Así, entonces ya están llegando a Jerusalén, y podía fácilmente terminar el resto del viaje caminando. Entonces, ¿por qué hizo eso con los discípulos para buscar el burro? Es un poquito raro, pero ¿por qué? Jesús tenía un propósito. Él necesitaba cumplir la profecía de Zacarías 9:9. Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Bueno, con estas traducciones estoy aprendiendo muchas palabras para burro. Hay pollino, asno, borriquillo, pero es un burro. Y aquí vemos en Zacarías, es 500 años antes de este evento, Jesús llegando a Jerusalén en el burro. Vemos esta profecía declarando que el Mesías vendría a Jerusalén montando un burro. Entonces Jesús necesitaba cumplir esta profecía. Por eso envió a sus discípulos a buscar el burro. Jesús vino como un rey humilde, montando un burro. No vino con una caravana, caballos, coches, guardaespaldas y el ejército. Vino en humildad montando un burro. Cuando pensamos en los reyes, los presidentes hoy en día, cuando ellos están viajando, llegando a una ciudad, creo que todos nosotros sabemos cuando el presidente de Colombia está en Cartagena. ¿Por qué? ¿Cómo? Hay trancón, hay el ejército, por Marbella, por Crespo, por el aeropuerto, hay el ejército, hay muchos carros, hay mucha bulla. Todos saben cuando el presidente viene. Y todos los presidentes del mundo, los reyes, cuando están viajando, todos saben que es el rey, todos saben que es el presidente. Tengo un video aquí que quiero compartir con ustedes, que es el presidente de Corea del Norte. Y cuando él viene a una ciudad, no viene en un burro. Mira cómo viene este presidente. Viene con elegancia, con poder, con seguridad. Pero mira cómo vino Jesús. En un burro, con humildad.
El Rey de los Reyes, el Todopoderoso, vino así, en humildad. Entonces, Jesús no vino con guardaespaldas, no vino como un rey superpoderoso, con mucha elegancia. Vino en un burro. Llegó a Jerusalén en un burro. Y Jesús estaba llegando a Jerusalén sabiendo que al final de la semana sería arrestado y asesinado en la cruz. Él sabía el propósito de ese viaje. Él sabía que iba a pasar. Sabía que el tiempo de la cruz había llegado, pero él no corrió para esconderse. Tampoco no le pidió a sus discípulos que fueran sus guardaespaldas para protegerlo, sino que siguió listo y decidido a terminar su misión en la tierra, morir en la cruz por nosotros. Jesús estaba listo para terminar su misión después de 33 años en la tierra, pero fue solo el comienzo de la misión de sus discípulos. Entonces, en esta historia vemos el corazón de Jesús para misiones cuando Él envió a 2 de sus discípulos por el burro. Entonces, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué envió a sus discípulos a buscar el burro? En su soberanía pudo haber tenido el burro esperándolos en el camino, ¿cierto? Pero Jesús quería que sus discípulos aprendieran a salir por fe en su palabra para servirle. Jesús dijo en Juan 17, en su oración para sus discípulos, Juan 17 y 18 dice: así como tú me enviaste al mundo, está orando, hablando con su Padre, así como tú me enviaste al mundo, también yo los he enviado al mundo, hablando de sus discípulos. Entonces, Jesús fue enviado al mundo como misionero por su Padre, y también Jesús envió a sus discípulos en misión al mundo. Entonces, aquí está enviando 2 de sus discípulos en una misión. Y hay 3 cosas que podemos ver en esta historia, esta misión de los discípulos con respecto a las misiones, para aprender un poquito más de cómo son las misiones para Jesús. La primera cosa que vemos es que cuando alguien es llamado a ser misionero, por ejemplo aquí en esta historia los 2 discípulos, Jesús les dice a dónde ir y qué hacer. Jesús les dice a dónde ir y qué hacer. Mira versículo 30. Vayan a la aldea que está frente a ustedes. Ya tienen su destino, ¿no? Y cuando entren en ella, hallarán atado un borriquillo en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo. Ya saben a dónde ir y qué hacer. Ya tienen su misión allá. Entonces, todos los misioneros que son enviados por Jesús, Jesús les va a decir a dónde ir y qué hacer. Entonces, si alguien dice, bueno, yo quiero ir a África como misionero porque hay mucha necesidad allá. Bueno, la verdad es que sí hay mucha necesidad en África, también hay mucha necesidad en India, en China, aquí en Colombia, hay mucha necesidad en todas partes del mundo. Y la verdad es, la intención es buena, decir yo quiero ir allá porque hay mucha necesidad, pero su motivo no lo es. No es un buen motivo para ir a África. Hay mucha necesidad allá. Si no tienen llamado del Señor, no es un buen motivo para ir a África. El éxito de un misionero depende de si están o no están siguiendo el llamado de Dios. Si están siguiendo el llamado de Dios, van a tener éxito. Yo soy un misionero aquí en Colombia. Yo no soy de Colombia, yo soy de Estados Unidos, pero estoy aquí como misionero para servir a Dios. Y yo no encontré un versículo en la Biblia que dice, Tim, ve a Colombia. Pero Dios me confirmó y de muchas maneras para dejar en claro que aquí es donde Él quiere que yo esté. Y así es, cuando alguien tiene un llamado del Señor para ser misionero, Dios le va a decir dónde y qué hacer. Entonces, pero con el llamado de Dios normalmente no conocemos todos los detalles, pero es por eso que debemos caminar por fe, debemos caminar por la fe. Entonces, y la segunda cosa que vemos aquí con respecto a las misiones es que ser misionero no siempre significa que seas un predicador. Muchos dicen, yo no puedo ser misionero porque yo no soy un predicador, yo no puedo predicar, eso no es mi llamado. Esos 2 discípulos son misioneros.
pero están ahí predicando. ¿Qué hicieron ellos? Fueron a buscar un burro. Pero fueron enviados a buscar un burro, esa era su misión. Bueno, no era una misión típica, pero estaban sirviendo a Cristo y Él fue glorificado en su misión. Entonces, cada uno tiene su misión, cada uno tiene una misión. De pronto, tú puedes decir, bueno, no me importa, yo no soy misionero, yo no voy a otro país y no sé, eso no es importante para mí porque yo no soy misionero. Cada uno de nosotros tenemos una misión. Aquí en Cartagena, en nuestra casa, con nuestra familia, en nuestros trabajos, con nuestros compañeros. Tal vez tu misión es ir a Tierra Bomba. Tierra Bomba es en una lancha, un viaje de 15 minutos y estás ahí y hay mucha necesidad. Tenemos una iglesia allá. Hay actividades en la iglesia ahí siempre los viernes, los domingos, los jueves. Siempre hay cosas que hacer allá para servir al Señor. Y no solo predicar. Muchas veces tenemos que llevar agua allá. Tenemos que llevar bolsas de ropa para la iglesia. Ahí hay muchas mesas para el ministerio de niños. Hay muchas cosas que pueden hacer que no es predicar. Tal vez es ir a otro barrio, tal vez es ir a invitar a tus vecinos a comer algo y compartir con ellos y compartir el amor de Dios. No tiene que predicar, pero cada uno de nosotros tenemos una misión. Entonces, ser misionero no siempre significa que seas un predicador. Hay algunos misioneros que van a otros países a enseñar un idioma. También hay otros que van a trabajar con programas deportivos. Hay otros que van a hacer proyectos de construcción. Pero en todas esas misiones, Jesús es glorificado porque están siguiendo su llamado y compartiendo el amor de Dios a través de esos programas. Entonces, aquí en esta historia no es muy larga, pero hay muchas cosas que podemos aprender acerca de las misiones. La última cosa que vemos en esa parte del capítulo 19 con respecto a las misiones es los planes de Dios no necesitan ser forzados. Los planes de Dios no necesitan ser forzados. La verdad, esta historia para mí es muy interesante. La misión de los discípulos aquí es un poquito raro, la verdad. Mira, vamos a leerlo otra vez. En versículo 30. Vayan a la aldea que está frente a ustedes y cuando entren en ella hallarán atado un burro en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo. Si alguien les pregunta ¿por qué lo desatan? Le responderán así: porque el Señor lo necesita. Los que habían sido enviados fueron y hallaron como había dicho. Cuando desataban el burro, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatan el burro? Y ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Trajeron el burro a Jesús y echando sobre él sus mantos, hicieron que Jesús montara encima. Entonces, los envía a la aldea para conseguir el burro y los prepara contándoles lo que sucederá cuando encuentran el burro. Jesús ya tenía el plan hecho, ¿no? Y explicó el plan a los discípulos. Tienen que ir allá, buscar el burro, y si el dueño te pregunta algo, solo tiene que responder así, que el Señor lo necesita. Pero la verdad, pensando en nuestro contexto hoy en día, imagínate si Dios te dice: bueno, ve a Crespo y en calle 7 vas a encontrar un Chevrolet que es blanco. Las llaves están ahí. Tráeme el Chevrolet, el carro, a Boca Grande. Y si el dueño te pregunta, solo tiene que decir: el Señor lo necesita. Bueno, Dios, ¿estás seguro? Es una misión, la verdad es un milagro que no discutieron con el dueño, no pelearon, porque imagínate si alguien, tú vas a buscar el carro, porque el burro es el transporte para ellos. Imagínate si vas a buscar un carro que no es tuyo y el dueño te permite porque dices: el Señor lo necesita. Aquí en Cartagena van a decir: ajá, ¿cuál Señor? ¿Por qué? ¿De qué estás hablando? ¿Por qué vas a llevar mi carro? Pero no, si es el plan de Dios, no vas a tener problema.
porque los planes de Dios no necesitan ser forzados. Jesús ya hizo una obra en el corazón del dueño del burro. Entonces el Señor ya estaba listo, seguro, no sabemos por la historia, pero yo pienso que de pronto Dios le habló en un sueño el noche anterior diciendo, ya viene 2 manes que van a llevar tu burro, pero son mis discípulos y es para mi obra. En serio, Dios ya le habló al Señor, el dueño del burro. Entonces, porque era el plan de Dios y los planes de Dios no necesitan ser forzados. Entonces de pronto tú estás diciendo, si tú crees que algo es un plan de Dios, pero las puertas no están abiertas y tú estás ahí, ok, bueno, y no tienes que forzar los planes de Dios. Muchas veces cuando creemos que algo es de Dios, pero las puertas no están abiertas y estamos ahí intentando de abrir la puerta, lo más probable es que es un plan tuyo que no es el plan de Dios. Los planes de Dios no necesitan ser forzados. Muchas veces cuando yo estoy orando, pensando en un plan para el próximo año, una misión, estoy orando así, Dios, si esta misión, si este plan es tuyo, abre las puertas. Y cuando las puertas están abiertas, sabemos que bueno, eso es algo de Dios. Entonces es una misión interesante, ¿no? Los planes de Jesús no necesitan ser forzados y si somos obedientes, Él siempre hará un camino. Vemos esto aquí con esta misión buscando el burro. Y a veces no entenderemos su llamado, pero no necesitamos entender para obedecer. Seguro los discípulos estaban pensando, Jesús dijo, ¿qué? ¿Tenemos que ir a buscar un burro? Y no preguntaron, ay, ¿cómo se llama el dueño? No preguntaron nada. Tomaron los pasos de fe, obedecieron a su palabra y Dios hizo el camino. Dios abrió la puerta. Porque donde Dios está guiando, Dios va a proveer siempre. Eso es algo que vemos también con las misiones. Si Dios está guiando a sus misioneros, Dios va a proveer. Seguro ellos pensaron, y si tenemos que pagar algo a los dueños para el burro, porque ¿quién me va a dar un burro? Pero no, Jesús proveyó, Dios proveyó siempre para sus misiones. Entonces aquí la primera cosa que vemos en esta historia son las misiones, Jesús y las misiones. Y ahora vamos a ver en versículo 37, Jesús y la adoración. La adoración. Vamos a empezar con versículo 35. Trajeron el borriquillo a Jesús y echando sobre él sus mantos, hicieron que Jesús montara encima. Y mientras él avanzaba, tendían sus mantos por el camino. Cuando ya llegaba a él cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto. Ellos decían, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió diciéndoles, les digo que si estos callan, las piedras gritarán. Entonces Jesús ya llegó a Jerusalén en un burro, ya está llegando a Jerusalén en un burro y todo el mundo está celebrando. Es una fiesta, es una celebración. Están reconociendo a Jesús como el Mesías y el Rey de Israel públicamente. Y ahora Jesús no está haciendo, espérate, aún no ha llegado mi tiempo. Está permitiendo la alabanza, permitió esta celebración, este reconocimiento público. Y es la primera y única vez que Jesús permitió una demostración pública en su honor. Y nosotros aquí en la iglesia o cuando estamos cantando alabanzas, adoración, siempre estamos cantando el nombre de Cristo, ¿no? ¿Por qué? Cantamos hoy. Él es digno de nuestras alabanzas. Él merece nuestras alabanzas. Jesucristo es el nombre sobre todos los nombres.
pensando en el nombre de Cristo y como cantamos el nombre de Cristo, cualquier otro nombre cantado en adoración y alabanza no funcionaría porque nadie más es digno. Imagínate estar aquí, Tim, aleluya, no, o Juan, gloria a Juan, aleluya, María, eres digna, no. ¿Por qué? Jesús es el único que es digno porque Él es perfecto, Él es santo. Entonces, Él es el único que es digno de toda la alabanza, toda la adoración. Y dice que toda la multitud de los discípulos gozándose, con gozo, con alegría, comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto. Lo alababan con gozo y alegría en sus corazones. Dice en Salmo 16:11, en su presencia hay plenitud de gozo. Hay mucho gozo, hay mucha felicidad en la presencia de Dios. Entonces estaban en su presencia con mucho gozo en sus corazones, gritando, cantando, glorificando a Jesús. Y es una multitud de discípulos. Ya es la semana de la Pascua, entonces hay como 2 millones de judíos ahí en Jerusalén. Y seguro había un grupo grande alabando a Jesús. Y en un grupo grande seguro cada uno de ellos tenían sus propios problemas, ¿no? Todos tenían sus propios problemas y pruebas, pero eso no les impedía alabar a Jesús con alegría. A veces cuando estamos enfrentando dificultades, cuando tenemos problemas, no queremos alabar a Dios, no queremos adorar a Dios. Estamos ahí pensando en nuestros problemas, puede ser en la familia, las finanzas, salud, y estamos preocupados y no estamos alabando a Jesús. Pero Él siempre es digno de nuestra alabanza. Y cuando estamos en su presencia, la verdad es que no es que vamos a olvidar de nuestros problemas, pero cuando estamos declarando, recordando cuán grande es nuestro Dios, hace que todos nuestros problemas parezcan mucho más pequeños. Y podemos cantar. ¿Por qué? Porque de pronto tenemos problemas aquí en la tierra, pero tenemos nuestra esperanza en el cielo. Entonces, cuando estamos enfrentando dificultades, debemos dejar de quejarnos ante Dios y comenzar a alabar a Dios por todas las cosas buenas que Él ha hecho por nosotros. Y tú dices, pero Dios no ha hecho nada para mí. La cruz. Dios ha hecho mucho por cada uno de nosotros, pero más que todo murió en la cruz por nuestros pecados. Entonces aquí Jesús está llegando y no les pidió que lo adoraran. Adoraron porque sus corazones estaban agradecidos y llenos de gozo en su presencia. Y la alabanza fluyó de corazones gozosos y agradecidos. ¿Y cómo están alabando a Jesús? ¿Cómo están adorando a Jesús? Con su palabra. ¿Qué dijeron ellos? Dice ahí, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. ¿Qué están cantando? ¿Qué están gritando? ¿Qué están declarando? Salmo 118, 26. Es un versículo de Salmo. Salmo 118, 26 dice, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Entonces, si tú no sabes cómo adorar a Dios, simplemente tienes que leer el libro de los Salmos en voz alta. Ahí hay muchas promesas. Ahí podemos ver muchas canciones, alabanzas para Jesús. Lee sus promesas y agradece a Él por quien Él es y por lo que Él ha hecho por nosotros. Jesús, cuando enseñó a sus discípulos cómo adorar, en Juan capítulo 4, versículo 24, dijo, Dios es espíritu y es necesario que los que le adoran, lo adoren en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Jesús nos enseñó a adorar así. Entonces necesitamos estar, cuando estamos adorando, alabando a Jesús, necesitamos estar llenos de su espíritu y adorarlo con la verdad de sus palabras, de su palabra. Por eso cuando en las canciones que cantamos aquí, todos son promesas, todos son cosas de la Biblia. No vas a encontrar una canción que cantamos aquí que es contrario a la Biblia, a la palabra de Dios, porque cuando cantamos a Dios estamos adorando en la verdad, adorando, cantando, declarando sus promesas y su verdad. Entonces,
había una celebración con los discípulos, cantando, alabando, pero también había otro grupo, los fariseos. Siempre vemos los fariseos, y los fariseos no estaban contentos con esta celebración de Jesús, pero no pudieron detenerla. Le dijeron a Jesús que reprendiera a sus discípulos. ¿Y cómo respondió Jesús? Jesús dijo: les digo que si estos callan, las piedras gritarán. Las piedras gritarán. Entonces, finalmente aquí había llegado el momento de que Jesús fuera públicamente reconocido como rey, y nadie podía hacer nada para detenerlo. Entonces Jesús dijo: si sus discípulos hubieran dejado de alabarle, las piedras lo alabarían, porque Cristo fue y es soberano sobre su creación. Y su momento había llegado. Y Cristo es digno de alabanza y será alabado con nosotros o sin nosotros. Jesús es adorado y alabado por su creación. Y ahora, entonces, Jesús dijo: si mis discípulos no están alabándome, las piedras sí me van a alabar. Porque eso fue el plan de Dios. Eso fue la hora llegó por Cristo ser reconocido como rey. Entonces es un momento de celebración, adoración. Y ahora vamos a ver un cambio. Vamos a ver un cambio de un momento de celebración a un momento de lamentación. Mira versículo 41. Versículo 41. Cuando llegó cerca, al ver la ciudad, lloró por ella, diciendo: oh, si conocieras tú también, por lo menos en este tu día, lo que conduce a tu paz. Pero ahora está encubierto a tus ojos, porque vendrán sobre ti días en que tus enemigos te rodearán con baluarte y te pondrán sitio, y por todos lados te apretarán. Te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Entonces aquí vemos la tercera cosa: Jesús y la lamentación. Jesús y la lamentación. Esa es la segunda vez que vemos a Jesús llorando. También Jesús lloró en el libro de Juan. Vemos en Juan capítulo 11, no vamos a leerlo ahora, pero en Juan capítulo 11 su amigo Lázaro murió y Jesús lloró. Es el versículo más corto, más pequeño de la Biblia. Dice: Jesús lloró. En Juan 11:35. Entonces Jesús lloró por su amigo, por amor a su amigo. Pero ahora Jesús está llorando por una razón diferente. No es por un amigo que él amó, sino por la ciudad de Jerusalén, por su pueblo, por Israel. Ver a Jesús llorando nos enseña que no es malo experimentar emociones, no es malo llorar. Está llorando por su pueblo. Está llorando por su pueblo. Seguro cuando hablo con venezolanos, hay venezolanos aquí, pero cuando ellos pueden ver lo que está pasando en su país, quieren llorar. A veces sí lloran y está bueno. No es malo llorar viendo lo que está pasando ahí, el sufrimiento, el malo, la corrupción. Es triste. A veces podemos ver aquí en Colombia, cuando hay cosas que pasan aquí, la corrupción, podemos llorar. Entonces Jesús está llorando por su pueblo, por la ciudad de Jerusalén. Y entonces, viendo a Jesús así llorando, nos enseña que no es malo experimentar emociones, no es malo llorar. Es algo bueno y apropiado sentirse así a veces. Muchos dicen: a los hombres o a los niños: hey, no puedes llorar, tú eres un hombre. Los hombres no pueden llorar. Pero eso no es la verdad. Jesús lloró. Jesús era un hombre. A veces es bueno y apropiado sentirse así, llorar a veces. Pero es importante que podamos controlar nuestras emociones y que no permitamos que nuestras emociones nos controlen a nosotros y lo que hacemos. Porque hay muchas personas que no son guiados por el Espíritu, pero son guiados por sus emociones.
Y muchos de nosotros hemos cometido algunos de nuestros errores más grandes. ¿Por qué? Porque seguimos nuestras emociones y no estamos siguiendo al Espíritu. Entonces no es malo experimentar emociones así, no es malo llorar a veces, pero no podemos ser guiados por nuestras emociones. Entonces Jesús está llorando por Jerusalén. ¿Por qué? ¿Qué está pasando en Jerusalén? Bueno, primero Jesús miró a su alrededor y también Jesús miró hacia el futuro. Jesús es Dios eterno, entonces Jesús puede ver lo que está pasando 100 años después, 200 años después. Jesús ya estamos ahora en 2019, Jesús ya está en 2030. Entonces Jesús estaba mirando a su alrededor y también estaba mirando hacia el futuro. Y a su alrededor él vio judíos espiritualmente ciegos que lo habían rechazado. Él es el rey de Israel. Y muchos, pues la mayoría de los judíos de Israel estaban rechazando a Jesús. Él vio a una ciudad que amaba sus tradiciones religiosas, pero no amaba a su Mesías. Entonces Jesús no estaba llorando porque iba a la cruz. Jesús lloró porque podía ver el futuro y ver el juicio que pronto vendría sobre Jerusalén. En menos de 100 años, en el año 70 después de Cristo, los romanos atacarían a Jerusalén para destruir la ciudad y destruir el templo y matar a más de 600,000 judíos. Jesús ya sabía eso y por eso estuvo triste, estuvo llorando. Y a pesar de que eso fue el juicio que se merecían, Jesús lloró por amor a su pueblo y tenía compasión de ellos. Segundo de Pedro 3:9 dice: el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Más bien es paciente para con ustedes, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos proceden al arrepentimiento. Entonces Jesús quería que se arrepintieran y se salvaran, pero como no se habían arrepentido, Jesús sabía que el juicio venía. Dios es amoroso, Dios es paciente, Dios es listo para perdonar, pero si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Y si no hay arrepentimiento, hay juicio, porque Dios es justo. Donde Cristo está ahí llorando, ya está llegando, ya está viendo la ciudad llorando y ahora está entrando a la ciudad. ¿Y qué hizo cuando llegó a Jerusalén? Se fue al templo y mira lo que hizo en versículo 45. Cuando entró en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes y los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, pero no hallaban manera de hacerle algo porque el pueblo lo escuchaba con mucha atención. La última cosa que vemos que es importante para Jesús es la santificación. Jesús y la santificación. Jesús no tenía miedo para enfrentar la corrupción, especialmente cuando la corrupción estaba sucediendo ¿dónde? En el templo, en su casa. Entonces, ¿qué estaba pasando? ¿Cómo era la corrupción en el templo? Bueno, Jerusalén estaba bajo el gobierno romano. Entonces, por eso en la ciudad utilizaron monedas romanas. Pero la ley judía exigía que dieran una ofrenda al templo de medio ciclo. Y los ciclos eran monedas judías. Entonces, ellos estaban utilizando la moneda romana, pero en el templo necesitaban otra moneda para dar una ofrenda, que era parte de la ley, era una obligación.
Entonces, así que abrieron varias casas de cambios en el templo, vendiendo ciclos a un precio muy alto e injusto, y vendiendo otros animales para sacrificios en un precio muy alto. Entonces, por ejemplo, pensando en nuestro contexto, imagina si había una ley o una obligación, si vienen a Calvary para el servicio, cada uno está obligado a dar una ofrenda de $5. No de 5,000 pesos, pero de $5. Y ustedes dicen, ajá, pero yo tengo pesos, yo no tengo dólares. Ay, tranquilos, tengo una casa de cambio aquí mismo, en el otro lado del santuario, y yo estoy vendiendo $5 en un buen precio, en 100,000 pesos. So, pueden comprar tus $5 para tu ofrenda en 100,000 pesos. Y no puede comprarlo en otro lugar, porque aquí los dólares que tenemos son bendecidos. Imagina eso es lo que está pasando ahí. Están robando a la gente en la casa de Dios. Eso es lo que hicieron allá. Entonces Jesús llegó y dijo, ajá, no, en mi casa eso no puede pasar. Chao pescado, para afuera. Entonces ahí vemos cuando Jesús limpió el templo 2 veces, en el principio de su ministerio y ahora al final de su ministerio. Y Jesús estuvo enojado en ese momento. No es un pecado estar enojado por la justicia. Pero como les dije ahorita, necesitamos saber cómo controlar nuestras emociones. Entonces, cuando estamos enojados no podemos pecar. Y no puedes decir, pero Jesús estuvo enojado, entonces yo puedo estar enojado cuando quiero. Si tú estás enojado todos los días, no es por la justicia, es porque tienes un problema con el enojo, con el rencor. Entonces Jesús estuvo enojado por la justicia, porque la gente estaba robando a la gente en la casa de Dios. Entonces, y Jesús tenía la autoridad de echarlos. ¿Por qué? Porque Jesús era justo y Jesús era perfecto. Nosotros no podemos enfrentar la corrupción y el pecado si nosotros también estamos viviendo en la corrupción y el pecado. Hay mucha corrupción en esta ciudad. Y si nosotros debemos enfrentar la corrupción como hizo Jesús, yo no puedo enfrentar a alguien corrupto si yo soy corrupto, porque van a decir, tú haces la misma cosa. ¿Cómo me vas a decir a mí no hacer eso cuando tú lo haces también? Entonces Jesús tenía la autoridad de enfrentar la corrupción porque Él era justo y perfecto. Y obviamente nosotros no somos perfectos, nunca seremos perfectos, pero debemos vivir vidas ejemplares para que podamos tener la autoridad para enfrentar la corrupción en esta ciudad y defender lo que es justo. Entonces Jesús no solo se fue al templo para echar la corrupción, pero no solo echó lo malo, pero también Él trae al templo lo que es bueno. Él declara que el templo es una casa de ¿qué? Una casa de oración. Y después dice que estaba enseñando. ¿Qué estaba enseñando en el templo? Las Escrituras. Lo que estamos haciendo ahora, estamos enseñando, estudiando la Biblia. Jesús hizo eso. Dijo, mira, mi casa no es para corrupción, mi casa es para orar y estudiar la Biblia. Eso es porque hacemos lo que hacemos aquí. Oramos, adoramos, alabamos y estudiamos la palabra de Dios. Jesús santificó el templo con la palabra de Dios y la oración. Como dice en 1 de Timoteo 4:5, pues es santificado por medio de la palabra de Dios y de la oración. Es santificado por medio de la palabra de Dios y de la oración. Porque la oración, la palabra de Dios trae transformación. Nosotros, seguro hay muchos de nosotros que tenemos testimonios de vidas transformadas. ¿Por qué? Porque Dios nos transformó por su palabra y por la oración. No es que algún día yo dije, bueno, ya no quiero hacer malas cosas y voy a empezar a hacer buenas cosas y voy a ser un buen cristiano. No es así. Mi vida es diferente. ¿Por qué? Porque después de estudiar la Biblia y orar, Jesús cambió mi vida. No soy perfecto, pero mi vida es diferente ahora. Y cada uno de nosotros podemos decir eso, que mi vida es diferente. ¿Por qué? Por la palabra de Dios y la oración. Porque dice, es santificado por medio de la palabra de Dios y de la oración.
Muchas veces creemos que la vida cristiana, la relación con Dios es complicado, como, tengo que hacer eso y no puedo hacer eso, tengo que ir a la iglesia, tengo que servir, tengo que orar, tengo que dar mi diezmo, tengo que ayudar a los pobres, tengo que ir en misiones y no puedo decir malas palabras, no puedo escuchar esa música, no puedo bailar, no puedo tomar, no puedo... Así es la religión. No estoy diciendo que esas cosas no son buenas y esas cosas no son malas, pero muchas veces la vida cristiana es algo religioso así, que es, tengo que hacer eso y no puedo hacer eso. La vida cristiana es una relación con Dios. En una relación, ¿cómo es una relación? Comunicación. Si tú tienes un amigo o un esposo o una esposa, ¿cómo es tu relación? Por la comunicación. Si no hablas con tu amigo por 1 año, 2 años, 3 años, lo más probable es que ya no son tu amigo. Así es una relación con Dios. Es hablando con Dios en oración y Dios hablando con nosotros a través de su palabra. Y así, cuando tenemos una relación con Él, nuestra vida es transformada. Es un nuevo año, estamos en 2019 y muchos en el principio del año muchos dicen, bueno, yo quiero cambiar estas cosas en mi vida, quiero mejorar mi vida en esa forma. Si queremos mejorar nuestra vida, no es que necesitamos un programa o otra cosa así, necesitamos pasar más tiempo en la presencia de Dios, necesitamos pasar más tiempo en comunión con Dios, en su palabra y en oración. Y así vamos a ser santificados. Porque la salvación ocurre en un momento, cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Pero la santificación es un proceso. La santificación que significa ser apartado para Dios o para ser santo. Cuando estamos creciendo para ser más como Dios, más santo como Dios, así es la santificación. Es un proceso que dura toda la vida hasta que llegamos a la presencia de nuestro Señor. Dice en Filipenses 1:6, estoy persuadido de que Él que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios nos está perfeccionando cada día hasta que llegamos a su presencia en el cielo. Así es el proceso de santificación. Es una buena obra que el Espíritu de Dios hace dentro de nosotros. Dios es quien hace la obra de santificación en nosotros, como Jesús hizo en su templo. Y nosotros somos los templos del Espíritu Santo, si somos cristianos, si somos hijos de Dios. Entonces mis preguntas para terminar ahorita es, ¿le estás permitiendo a Jesús a entrar a tu vida para hacer una buena obra? ¿O le estás resistiendo a que entre en tu vida para hacer lo que Él quiere? Permítele tener una entrada triunfal en tu vida. Jesús, aquí vemos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, pero también quiere entrar a tu vida así y ser alabado por ti y santificarte y salvarte. Él quiere usarte para servirle, como hizo con sus discípulos. Y Él tiene una misión específica para cada uno de nosotros. Tal vez no es una misión para ir a otro país. Tal vez solo es para servir a tu familia. Tal vez es algo con tus vecinos. Tal vez es ir a Barranquilla, a Tierra Bomba, no sé. Pero cada uno de nosotros tenemos una misión. Pero tenemos que escuchar la voz del Señor para saber dónde y qué hacer, como Él hizo con sus discípulos. Él quiere que estemos llenos de gozo en su presencia, adorándolo. Eso es lo que vamos a hacer ahorita para terminar. Vamos a adorar al Señor porque Él es digno. Vamos a elevar en espíritu y en verdad. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres un buen Padre, Señor. No hay nadie como tú. No hay nadie que es digno de toda la alabanza, Señor, toda la gloria, todo el honor, Señor. Gracias que siempre nos enseñas por tu palabra, siempre nos hablas, Señor. Te invitamos, Señor, a este lugar, Señor. Ayúdanos a alabarte, a adorarte sin distracciones, Señor. Gracias por la esperanza que tenemos en ti, Jesús. Porque tú fuiste a la cruz, Señor, a morir por nosotros en nuestros pecados. Señor, y tú resucitaste. Y ahora en ti, Señor, tenemos salvación y tenemos la esperanza que podemos cambiar también, Señor. Tú nos cambias por tu palabra, Señor.